sobre todo en los bancos, ¿no? Y algunas otras instituciones y farmacias fundamentalmente, ¿no? Ricardo, te interrumpo un Sí. segundito. Ya tenemos realizado el contacto telefónico del cual venías hablando ya anteriormente. Bueno, muy bien, cuando son las 9:30, somos puntuales, ¿eh? Estamos en contacto con el señor Emilio Burón, médico veterinario, miembro fundador de la Fundación Pringles, como decíamos, y de la Escuela Agrotécnica de Coronel Pringles. También miembro fundador de los grupos CREA, en este caso Pringles, el grupo CREA 2 de Pringles, una institución que le ha reportado a la producción, obviamente no solo de Pringles, sino de la zona, avances significativos en lo que hace a la producción agropecuaria en general. Los saludamos, don Emilio, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, La primera pregunta cuando alguien escribe es casi inevitable, ¿no? ¿Por qué? porque, bueno, muchas razones, múltiples. La primera debe ser dejar un testimonio de la vida de la juventud para mis herederos y para mis amigos. Después hay otra que también importa para mí mucho, es la desconexión que hay en la comunicación con el sector agropecuario de las otras actividades de la sociedad, que es una realidad actual. Entonces esto serviría, no sería ninguna solución, sino que colabora con lo que se quiera hacer en cuanto a comunicación. Sí. Y después son detalles pequeños que no vale la pena comentar. Bueno, esta historia obviamente comienza, como tantas historias en la República Argentina, con inmigrantes que llegaron a este país y que indudablemente hicieron un aporte más que significativo para el desarrollo de las producciones, para incluso yo diría en cierta medida o en gran medida para la civilización también, ya que traían en su bagaje de conocimiento, en su cultura, los elementos de una Europa que había pasado por vicisitudes muy fuertes y en algunos casos en los albores de la Primera Guerra Mundial, en otros no tanto. ¿Cuál es la historia de sus antepasados, Emilio? Bueno, es la que en cierto modo es la que se repite actualmente, cuando hay gente joven muy capacitada que se va de Argentina, ¿no? En aquel tiempo era al revés, se iban de Europa y venían a Argentina. Yo soy segunda generación de esos inmigrantes, pero no recuerdo mucho de lo que fueron ellos. La actividad de ellos sí, había amas de casa, había un panadero y había agricultores. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Emilio, Sí. le quería preguntar por qué la elección de Parajes Las Sortijas. ¿Qué llevó, qué conoce usted de sus antepasados que indican por qué eligieron ese lugar? No, mis antepasados no eligieron ese lugar exactamente, sino que vivían en la campaña muy cerca de esa que era la población más cercana. Lo que se hable de Las Sortijas se puede extrapolar con bastante exactitud a cualquier otra población que se había formado en ese entonces mucha por la instalación del ferrocarril. Cuando se termina el ferrocarril, se terminan las poblaciones pequeñas. Claro, sí, por supuesto. El gran desguace del país, era un país que se de alguna manera evolucionó en función de los ferrocarriles, y su desguace posterior tuvo el mismo impacto, ¿no? Así como decreció en su momento, ¿no? Hay algunas fotografías de su libro que denotan diferentes estadios de la gente trabajando. Se ve Sí, una de las viejas chatas tiradas por caballos, donde se llevaba el trigo embolsado, supongo a la estación más cercana, ¿no? O al acopio más cercano.
No sé Sí, cómo eso se lo manejaban alcancé a aquellos ver, tiempos. sí. Eso yo lo alcancé a ver. Los carros de los alemanes del Volga que venían de Suárez a hacer esos trabajos. Sí, no sé qué más le puedo comentar, sí. No, le quería preguntar sobre la familia Burón específicamente, ya sobre sus padres y sus hermanos. Eh, yo conocí esta zona en los años 70, en 1970 más o menos, años más, años menos, y había allí, creo que 3 estancias, ¿no? De diferentes grupos que serían sus padres y sus tíos. ¿Es más o menos así la historia? Sí, cuando se reparte la primera sociedad que había hecho mi abuelo, se forman 4 núcleos. Uno de ellos pertenezco yo, los otros en el Fortín Bellavista, y está la Constancia también, sí. Lo que después fue Pago de la Constancia. Sí, que fue la familia Rigotti. Uh-huh. Claro, sí, yo conocía al señor Rigotti, bueno, y a su hijo también, por supuesto. Hoy ya esa gente no está en el campo, como ha pasado con tantas familias, ¿no? Con mucha gente que se cansó de esperar que la Argentina se pusiera a exportar nuevamente, cosa que no ocurrió hasta ahora, ¿no? Usted fue parte activa también junto con otros profesionales, en algún caso, de la formación de la Fundación Pringles, que derivó posteriormente en la Escuela Agrotécnica de Enseñanza Media. ¿Cómo recuerda ese momento, esa experiencia, Emilio? Bueno, es otra historia bastante larga a pesar del poco tiempo que llevó a formar todo eso, ¿no? Eran momentos en que no había la burocracia que hay hoy en día y todos los emprendimientos que uno hacía que iban asociados al Estado funcionaban bien y rápido. ¿Y cómo nació la inquietud esa entre ustedes para formar la fundación primero y pensar después en un establecimiento educativo que tuviera relación con la producción agropecuaria? No, el pensamiento iba hacia la formación de una escuela agropecuaria y el que trajo la idea fue un vecino que todavía vive, que es Rubén Arostegui. Claro, Con sí, él empezamos las primeras charlas y se fue formando un grupo cada vez más importante y así nació la escuela. Y la organización de Fundación Pringle era la mejor forma en ese momento de hacer digamos, lo que es hoy una cooperadora de una escuela, ¿no? Bien, ¿y vieron en ese momento facilitada la tarea por las autoridades o también hubo...? Sí. Sí, muy bien. Las autoridades y los profesionales de Pringle, sobre todo los ligados al sector agropecuario, que pusieron su tiempo, muchos gratuitamente, para iniciar las clases en primera promoción de la escuela. Emilio, otro hito importante que yo destacaba en la introducción era los grupos CREA, ¿no? Que tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo de la actividad, en la aplicación de nuevas tecnologías, en todo lo que significó fundamentalmente en aquellos años también, no solo la agricultura, sino el manejo del ganado ovino primero y después seguramente mucho más con el bovino, ¿no? ¿Cómo vivió usted esa experiencia? Porque en realidad también tenía una estrecha relación con lo que usted había estudiado, con su profesión de veterinario. Sí, pero no fue la profesión que me llevó allí, sino la sensación de que estábamos quedándonos en incorporación de tecnología y entonces encontramos que una forma que había de asociarse para mejorar todos los aspectos que hacen a esa incorporación tecnológica se podían encauzar por intermedio del movimiento CREA. El CREA de Pringles
el Pringles 2, porque en un momento hubo un Crea Pringles 1, es uno de los más antiguos actualmente del movimiento, con decirle que es el número 62, y en este momento hay más de 1000. Claro, estuvieron dentro de los precursores, ¿no? Sí, exactamente, fuimos contemporáneos con el CREA fundador del movimiento, que era Ender Sonderó, donde tenía campo el ideólogo del movimiento CREA, el arquitecto Jarí. ¿Tuvieron en el INTA un apoyo importante para el desarrollo de los grupos CREA? Bueno, con el INTA siempre hubo una buena relación y yo creo que fue una ayuda mutua, porque los campos de CREA han sido un lugar de experimentación para las ideas de INTA. La incorporación por parte de los grupos de las novedades que nos traían también contribuía al objetivo fundamental. Emilio, en todos estos años, que son bastantes, ¿no?, de productor agropecuario, ¿usted ha sentido que y no vamos a hablar de política partidaria, vamos a hablar de política en general del país, ¿no? ¿Ha sentido que los gobiernos siempre han visto como decía Churchill, al productor agropecuario como la vaca que hay que explotar? Sí, exactamente, así ha sido toda mi vida. Ver que el gobierno nos metía la mano al bolsillo cuando las cosas venían bien y miraba para otro lado cuando las cosas han venido mal. Y hoy estamos viendo una situación parecida. Y sí, se hizo todo un movimiento para mejorar las exportaciones, incluso con el transporte, y cuando estábamos otra vez parándonos en los puertos mirando al exterior, aparece el aspecto negativo de la dirigencia, ¿sí? Yo creo que es una incomprensión que hay en general de qué es el sector agropecuario y qué hace y cómo hace las cosas. Pero ahí está la falta de comunicación. De hecho, yo siempre sostengo que cuando uno se va del país y quiere explicar el fenómeno de la Argentina, no encuentra comprensión posible, porque en el exterior no entienden cómo una producción del nivel de la producción agropecuaria, del nivel de desarrollo tecnológico que tiene, pese a todas las crisis que ha soportado el país, el sector agropecuario ha ido evolucionando permanentemente con la incorporación de agroinsumos, de la industria metalmecánica, y no entienden cómo a ese sector se lo presiona de la manera que se lo presiona, ¿no? Es algo que prácticamente en el exterior no se entiende. ¿Le ha pasado a usted con gente del exterior de mantener estas charlas? Sí, pero más que presión, una estafa que hacen con el sector, sí. Bueno, Emilio, ha sido un gusto charlar estos minutos con usted. Quisiera que en lo posible le deje usted una reflexión a las personas que hoy nos pueden estar escuchando, o a los que les puede llegar esta comunicación y fundamentalmente el alcance de su libro respecto de los jóvenes, ¿no? Hoy estamos asistiendo a una desocupación importantísima, pero también estamos asistiendo a una cuestión donde a veces el propio sector agropecuario y otras industrias requieren de personal capacitado, y pese a existir establecimientos educacionales, estos profesionales llegan mal preparados. ¿Cuál sería, desde su punto de vista profesional también, cuál sería el consejo que le daría a usted, la sugerencia que le daría a usted a los jóvenes cuando buscan trabajo y no encuentran? ¿Cuál sería su aporte en esa materia, Emilio? Bueno, yo no puedo ponerme a dar consejos porque en el origen soy parte de la culpa de que las cosas estén como están. Así que yo les agradezco mucho el tiempo que les hago perder, y espero que las reflexiones que hemos tenido sirvan para algo. Emilio, le mando un respetuoso saludo y
y bueno, sé de su preocupación expresada a través de este libro, y bueno, cuando uno empieza a escribir siempre se motiva, así que por ahí está haciendo alguna otra cosita, está haciendo apuntes, está haciendo siempre alguna cosita en relación con publicar nuevas ideas, nuevos pensamientos. Y por ahí veremos cómo termina esto, porque justo se ha desarrollado la presentación de la obra en momentos de cuarentena y bastante complicado. Incluso he perdido algunos contactos que podrían haber servido. Bueno, pero la pandemia, la cuarentena y la pandemia pasarán seguramente, ¿no? Así que habrá oportunidades seguramente. Reitero lo del saludo, Emilio. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Suerte. Muy bien, 9:45 entonces, y ahí pasaba este hombre que ha visto pasar muchas cosas, ¿no? Primero por los años vividos, segundo cómo también se viven los años, ¿no? Esta es otra cuestión. Bueno, estamos cerrando con algunas informaciones y nos vamos a ir a la pausa, pero realmente una de las cuestiones preocupantes, ¿no? Muy